Aquí estamos en la Espada de Damocles. Estábamos escuchando una canción en versión bossa y estamos hablando hoy aquí acerca de qué tema. Bueno, acerca de la existencia de Dios. A ver si Dios existe o no existe. Exactamente. Estamos hablando acerca de la existencia de Dios, lo estamos planteando desde un punto de vista mucho más profundo que el simplemente, como decimos, hacer sal. A ver, voy a corregir aquí la cámara para aquellos. Eso, para que los que lo ven por YouTube tenía muchísimo zoom, me iban a ver hasta los poros de la piel, cosa no muy interesante de hecho. Estamos hablando de cómo creamos la realidad. Normalmente nuestra visión cotidiana hace que hagamos sal, que hagamos cosas concretas, nítidas, por ejemplo, nuestros pensamientos, cada vez que aparece uno de ellos y decimos, uy, mira, estoy pensando en pajaritos o en mariposas, o decimos, uy, qué angustia que siento, ¿de dónde salió esto? O también vemos cosas como, ay, qué lindo, nació el bebé. O, por ejemplo, tengo unas ganas de tomar un helado de chocolate. O, ay, qué miedo que tengo. O distintos sentimientos variados, como por ejemplo, ay, estoy embelesado con este paisaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que se crea sal constantemente. Y la ciencia hace lo mismo. La ciencia simplemente se basa en hacer un recuento de todas las sales, que es lo que llamamos nomos, o sea, en griego nombre, todo lo nombrable, lo conocido, lo que don Juan de Castaneda llamaba el tonal, la isla del tonal, son todas las cosas concretas. Entonces la ciencia pone nombre a las cosas, esto es esto, aquello es aquello, las cuenta, las compara y saca lo que se llama estadísticas. Se dice que la estadística, decía George Bernard Shaw, es aquella ciencia por la cual si mi vecino tiene dos coches y yo no tengo ninguno, los dos tenemos uno. Es decir, se hace una especie de aplanamiento de las aristas para sacar una media, lo que se llama una media. ¿Para qué sirve esto? Para predecir. La ciencia lo que busca es predecir. No hablo de la ciencia profunda, física cuántica y cosas así, o matemáticas que buscan justamente lo inmanifiesto, el sentido de las cosas, los límites realmente. La ciencia en general lo que busca son estadísticas, busca poder predecir si va a llover, poder predecir si va a venir un terremoto, poder predecir cómo se va a comportar cierto líquido o cierto sólido para que después lo utilicen como una pieza, no sé, de un móvil, lo que fuera. Eso es la predicción. Y para esta predicción hace falta la repetición. La ciencia ve repetirse, no sé, una ola que rompe en la costa y empieza a observarla y saca la conclusión de que, bueno, hay mareas, hay corrientes que producen ritmos en las olas y que vienen en series y luego se calma y después vuelven a venir. Entonces, de esa manera, observando y tomando nota, puedes llegar a sacar la conclusión de que, bueno, cada cierta cantidad de tiempo pasa tal cosa. Y eso es muy práctico. Eso tiene que ver mucho con esa falacia argumentativa de ad hoc ergo propter hoc, que significa debido a que junto que, por lo tanto creado por. Entonces uno empieza a pensar que las cosas tienen realmente causas, ¿no? Que esto causa aquello. Entonces decimos, el gato rompió el jarrón, porque saltó y lo tiró. Es decir, esta sal, el gato, que es una sal para mí, porque yo lo concreto, un gato, rompe esta otra sal, un jarrón. Pero yo me olvido que hay muchas más cosas que se me están perdiendo, que están borrosas. Por ejemplo, ¿por qué el gato saltó contra el jarrón? Quizá tenía miedo de otra cosa que vio. Quizá ese gato había tenido los días anteriores un susto con un perro y está nervioso. Quizá ese jarrón estaba en una zona de la casa donde le daba la luz y por lo tanto al gato le pareció por el reflejo que era otra cosa o que había un ratoncito y quiso agarrarlo. Es decir, hay un montón de cosas que van más allá de la sal misma y que por más que yo saque una especie de estadística y diga, bueno, cada vez que un gato es, no sé, atacado por un perro, posiblemente
haga cosas dentro de la casa que tiendan a romper algunos objetos por estar nervioso. Ahora, lo estoy simplificando porque yo en realidad estoy dejando fuera todo lo borroso, todas esas variables que yo no conozco o que puedo o que podría medir, por lo tanto son borrosas, que podría medir pero no las tomo en cuenta porque no es práctico. Me es más práctico decir el gato rompió el jarrón y no decir el jarrón estaba a cierta altura accesible, apetecible, el gato estaba nervioso, yo a su vez hice un ruido fuerte desde la otra habitación que pudo haber detonado que el gato... Es decir, todo eso es incómodo. Vale más decir el gato saltó y rompió el jarrón. ¿Por qué? Porque estaba nervioso. Punto. Es decir, empiezo a concatenar, a unir 3 o 4 hipótesis y con eso construyo mi realidad. Es decir, hago una sal determinada, con pequeñas sales que voy haciendo. Y no me quiero preocupar, dice la ciencia, con el universo azufroso, ¿no? Borroso, y tampoco menos con el mercurial. El mercurial se lo dejamos y el borroso para la física cuántica. La física, la mecánica cotidiana, no utiliza este tipo de cosas. Entonces, todos acabamos haciendo sal, ¿no? ¿Se acuerda la esposa de Lot? Que cuando salieron de Sodoma y Gomorra, supuestamente Dios le dijo, no miren hacia atrás. Yo voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero no me la miren porque ahí me molesta, ¿viste? Vos salís, te salvás, pero nada de mirar para atrás. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Miró para atrás. Y se convirtió en estatua de sal. Convertirse en sal es cuantificar. Cuando yo cuantifico algo y digo 3 kilos de manzana, estoy haciendo sal. Cuando digo este es bueno, estoy haciendo sal. Cuando digo yo soy malo, estoy haciendo sal. Cuando digo Dios existe, estoy haciendo sal. Cuando digo Dios no existe, estoy haciendo sal. Estoy creando universos conocidos, nítidos, nombrables, mensurables, predecibles. Todo esto crea un mundo práctico, muy útil, porque puedo predecir, como le digo, la lluvia. Pero el tema es que tengo que abrirme, si quiero conectarme con esa fuente del placer, acuérdese el silencio, lo innombrable, la ausencia de sal, la ausencia de yo, la volatilización de esa sal, es lo que me da verdadero placer. Entonces tengo que entrar en un universo borroso, porque de lo contrario me la paso haciendo sal y cuando tengo mucha sal, tengo muchos cristales, los cristales de sal son duros, lastiman, resecan. Una persona con mucha sal es una persona reseca. Usted seca la carne con sal. Anteriormente, cuando no había neveras, se mantenía, se conservaba las carnes salándolas. La sal extrae la humedad. Por eso en los desiertos muchas veces se conservan las momias, porque tienen mucho contenido salino. Entonces, si hacemos minas de sal y más sal y más sal, vivimos en un mundo lleno de aristas, un mundo agudo, donde mi Dios no es tu Dios. Sin embargo, podemos entrar en algo más borroso, que dijimos que tiene que ver con capacidad de abstracción. Si yo, como el personaje de los Guardianes de la Galaxia, cuando alguien me hace el gesto de cortar la cabeza, de morir o de matar, que es cruzar con el dedo índice, o sea, usted cierra su mano y deja solo el índice extendido, lo pone horizontal en el aire y recorre su cuello de la izquierda a la derecha. Eso significa morir, matar o cortar la cabeza. Bueno, usted necesita abstraerse, dejar de hacer sal. De lo contrario, usted va a decir, es un dedo que se mueve de izquierda a derecha, lo hace a la altura del cuello de una persona. No lo entiendo. Entonces, esa persona no ve más allá porque solo hace sal. Cuando usted se anima a poner eso en duda, a decir, ¿qué más sabrá? Esto no significará otra cosa, no remitirá a otra cosa, no tendrá un sentido más profundo. Usted está volatilizando la sal, disolviendo la sal, eso es el azufre. Eso es lo que le llamaban los antiguos, a la sal se le llama el alma, hacer alma, concretar. Pero a lo borroso se le llama el logos, ¿no? El logos, el mundo imaginal, el logos, el neuma, el nous, decían los griegos también, es aquella capacidad que tiene nuestra mente de salirse de lo esto es esto y aquello es aquello, y entrar en esto no significará tal otra cosa, y no pensar en mi caballo y tu caballo, sino en pensar en
el caballo, ¿no? O los caballos, como una entidad para poder entender por qué tu caballo le pasa eso y al mío le pasa tal otra cosa. Entender primero qué es un caballo. Hay gente que no puede hacer eso. Solo dice mi equipo y tu equipo, ¿no? Mi casa, tu casa, mi mujer y la tuya. Es decir, son todas las cosas para ellos muy diferentes. Sin embargo, la capacidad de abstracción, ¿no? De meditación, en el sentido de reflexionar las cosas, es lo que nos eleva, nos saca de eso. Una persona que resuelve un problema a los puñetazos solamente hace sal, dice para sus adentros. Ese tipo yo no lo aguanto, lo quiero matar, porque él es el que me jode la vida. Es él, todo el problema está en él. Donde lo elimine voy a ser feliz. Eso es sal. Él lo elimina y más tarde tiene otro enemigo. ¿Por qué? Porque no comprendió la esencia de lo que le está pasando. Quizá él en realidad tiene una violencia o beligerancia natural porque le pasaron cosas, entiende lo que es el fenómeno de la proyección de la sombra. Ahí se está abstrayendo. Abstraerse significa salirse de. Entonces la capacidad de abstraerse es la capacidad de crear lo que llamarían al Cristo. El Cristo, el ungido, el sagrado, ¿no? El nous, el logos, es aquella parte de su mente que permite que el universo se vuelva borroso. Es la capacidad de dejar de hacer sal. Cuando usted medita, cuando usted entra en una repetición de algún ritual, usted está cristificándose, usted está entrando en estado de logos, en estado de mente menos definida, ¿no? Eso es volatilizar la sal, ¿no? Es entrar en el término metafísico, ¿no? Más allá de lo físico, más allá de que esto es un micrófono y esto es un monitor. Bueno, entrar en un mundo donde uno dice, ¿qué es un micrófono? Bueno, es un amplificador de sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Por qué queremos amplificar el sonido? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? ¿Y qué sería amplificar? Llegar más lejos. ¿Por qué queremos llegar más lejos? Es decir, cuando usted hace todo ese recorrido, usted está abstrayéndose. De decir, esto es un micrófono y sirve para producir sonido. Punto. Entonces, cuando usted se abstrae y piensa, luego vuelve muchas veces a crear sal, es decir, porque usted ya comprendió, analizó un tema desde lo profundo y luego vuelve a lo concreto. Es como cuando usted va al psicólogo para que se pueda hacer una mirada desde lejos de su pareja y así poder solucionar un problema, porque el árbol no deja ver el bosque. Usted está muy cerca, mucha sal, usted no ve, necesita o usted mismo o que le ayuden a abstraerse, a mirarlo desde lejos. Entonces ahí viene la explicación del psicólogo, la explicación del sacerdote, la explicación del tarotista. Es un logos, ¿no? Un mirar, una palabra más amplia. Eso acerca a Dios, acerca al silencio. Quien vive en un mundo de logos, de dudar, de volver borroso las cosas de vez en cuando, es alguien que se acerca mucho más en su vida a ese Dios, por lo tanto tiene más placer que aquel, o sea, más bien, más bondad, en el sentido de lo bueno, lo agradable, ¿no? Lo placentero, que aquel que solo hace sal, que vive en el alma, nada más. Ahora, si damos un paso más y apagamos ese pensar, aún el pensar abstracto, entramos en el terreno de lo desconocido, lo que llamamos la anomia, el no nombrar, lo contrario al alma. El alma dice esto es esto, aquello es aquello, ¿no? Me gusta esto, no me gusta lo otro. Es pasional, así. Y, y lo inmanifiesto, el mercurio dice todo lo contrario, no dice nada. Entonces a eso le llamamos el uno, el bien, la luz, ¿se acuerda? Dios, la luz. Dios mismo en español. Teos o Theos le llamamos Brahman en la India, que significa el infinito, el todo, el silencio o el amado. Entonces, si usted vive en el mundo del subspecia temporis, el mundo del tiempo, y usted va a decir, existen los pensamientos, un bebé que nace, un deseo que surge, el miedo, uy, mira esta emoción que tengo ahora, las intento cuantificar, ayer me sentí más triste que hoy menos, esta semana estoy así, la otra estaré allá, voy prediciendo como en la ciencia, y quizá no salga de ahí.
Pero si me permito entrar en subspecia eternitatis, en volver borrosos esos pensamientos, no quiere decir que me vaya a los cielos y no baje nunca más. Quiere decir que ahora puedo, luego de este proceso de primero abstraerme y volver borroso y luego apagarme, puedo regresar y hacer sal otra vez. Pero esta sal va a tener el perfume y la renovación de haberse disuelto primero. Entonces cuando usted disuelve algo y lo vuelve, vio que el axioma básico de la alquimia es solve et coagula. Cuando usted disuelve algo y lo vuelve a concretar, esa segunda vez normalmente es mejor, porque usted corrige errores, se da cuenta de cosas. Entonces, la capacidad de abstracción nos permite acercarnos a Dios, al Dios que no está ni aquí ni allá, al Dios que es, y siempre fue y nunca deja de ser en nada y en nadie, solo que no es evidente para muchos porque viven en el mundo de la sal, el mundo donde Dios existe o Dios no existe, donde existen las palabras nada más y nos peleamos. Entonces, por ejemplo, los yogis en la India, y con esto ejemplifico a todos los que hacen prácticas, bueno, vive a Dios como aquello que se produce cuando uno hace un trabajo con los chakras, con las energías vitales, con la respiración, con la visualización, con los mantras. Entonces uno hace un sadhana, una práctica, y apacigua su mente, por lo tanto Dios se hace evidente. Ese es el Dios de los yogis, el de yo me esfuerzo por apagar la mente y eso aparece. Luego está el Dios de los bhaktas, que son los devotos, que prefieren, como decíamos con el tema de la cocaína, prefieren llamar a Dios el amado o la amada y verlo en todas partes y decir, el amado está en el rostro de ese niño, el amado me mira a través de ese mendigo, el amado, ¿no? Entonces, es una forma de reencordar, o sea, recordar ese estado de Mercurio, traerlo a lo cotidiano. El Bhakta lo vive en donde quiera que esté y lo que esté haciendo. Luego está el Karma Yogi, o el Karmi, que es aquel que piensa que en la acción está la cosa. Entonces ayuda a los pobres, hace distintas cosas donde se sale de sí. Cuando yo ayudo a los pobres, y no es por postura, cuando no es, me refiero al caso en que no sea postura simplemente para la cámara, cuando yo ayudo a los pobres de verdad, a los necesitados, lo que estoy haciendo es dejar de ser tanta sal, esto es mío y esto es tuyo, y empezar a ser un poco más azufre, más borroso y quizá un poco más mercurio, ¿no? Acercarme a eso de que todos somos uno. Recuerde que uno de los nombres de Dios es el uno, así lo llamaba Platón. Luego están los ñanis, que son los del yoga del conocimiento, que son los que directamente su camino es apagarse, su camino es aquietar la mente hasta el punto donde directamente descanse el pensamiento y se haga evidente entonces ese incognoscible, ese incomprensible, ese Dios. Esos son los ñanis. Y aquí en el cristianismo se llaman los contemplativos, como San Juan de la Cruz, Meister Eckhart, en los sufis dentro de los, o sufíes dentro de del Islam, los místicos cabalistas dentro del judaísmo y los vedánticos dentro del hinduismo. Luego están los ateos. El ateo es alguien que se conecta con con el mismo Dios a través de las cosas, porque el ateo es una persona, las cosas cotidianas donde le llevan al silencio. Entonces quizás leyendo un libro, riéndose con amigos, bebiendo unas copas, haciendo un deporte, son maneras donde apaga su yo por un rato y de nuevo está en contacto con ese Dios. Con esto vemos que no hay nadie que esté ajeno a este Dios, no hay nadie que no lo busque, no hay nadie que no lo ame, no hay nadie que no lo sepa, todos lo sabemos. Entonces, ahí empezamos a jugar y decimos, bueno, Dios puede ser un drama universal. Dios es como un juego de las escondidas, que aparece, desaparece, se muestra y a veces no, porque yo medito y a veces me encuentro como en el estado mercurial y otras veces no, otras veces apenas estoy en el azufral y otras veces estoy en plena sal, ¿viste? Así que Dios juega a las escondidas conmigo.
¿Está mal plantearlo así? Es simplemente jugar a inventarse una historia, en lugar de decir así duramente, no, Dios es ese silencio de la meditación, cuando se apaga el pensar. Bueno, en lugar de eso decir, mira, Dios se esconde. ¿Por qué? Porque a veces yo me siento a meditar y puedo estar en un estado de mercurio, otras veces no, de azufre, y otras veces soy un lío de sal y no salgo de la sal. Entonces puedo jugar y decir, bueno, Dios se esconde de mí. Alguien diría, no, no se está escondiendo. ¿Cómo que se está escondiendo? Si no es una persona. No importa, pero puedo jugar que es una persona. Y entonces puedo jugar desde mi sala a decir, por favor, Dios, hoy muéstrate, revélate a mí. Está mal decir así. Es decir, uno sigue jugando y así puede crear una Biblia entera donde haya oraciones y plegarias, donde uno le diga a Dios, Dios, concédeme tal cosa, Dios, aparécete, o revélate, o muéstrate. También podemos entender a Dios como un gran regente, como un padre, porque en el Tao Te Ching se dice que el Tao es el padre de todo, o la madre de todo. Es decir, ese silencio, ese desconocimiento, eso desconocido como la nube del no saber, eso no sabido, ¿no? La anomia, lo no nombrable, lo es todo. Porque lo nombrable es esto o aquello. Yo digo, no sé, el micrófono, la silla, la mesa. Pero ¿qué es lo no nombrable? Y bueno, es todo, todo lo demás, pero no es todo lo demás porque no son cosas. Es lo que todavía no se nombró. Por lo tanto, es infinitamente eterno, grande, trascendental, inmanente. Todo lo que uno pueda pensar lo es. Entonces, ese gran regente es como un padre. Es como el padre de todas las cosas. Todos mis pensamientos vienen del silencio. Entonces es el bien supremo porque es lo que todos buscan, es el uno porque no tiene divisiones, ¿no? Lo desconocido no tiene forma, no tiene, por eso es infinito. Puede ser ella, uno puede decir, bueno, es la gran madre, la madre divina. La puedo pintar en un cuadro, puedo hacerme una estatua, puedo decir que es otra persona y hacer el amor con ella, como se hacía antiguamente en las escuelas mistéricas, como las etairas en los templos griegos o en el Tantra hindú, que se diviniza a la otra persona. Puedo entender, gracias a ese silencio, el tiempo, es decir, la sal, el tiempo, 1 minuto, 2 minutos, eso es sal, ahora, después, son diferencias, eso existe gracias a el no tiempo. Es decir, ¿cómo sé yo que algo se mueve? Porque hay otra cosa detrás que se mueve menos. ¿Y cómo sé que esa cosa que se mueve menos se está moviendo? Porque hay otra detrás que se mueve menos todavía. ¿Y hay algo que esté quieto del todo? No lo sé. Pero digamos que siempre hay algo que se mueve menos, si no, no me daría cuenta que una cosa se está moviendo. Entonces, el tiempo, el transcurrir del tiempo, existe para nosotros gracias a que hay un no tiempo, una no diferenciación. ¿Qué es el no tiempo? Son aquellas cosas que no he medido. Al no medirlo, no existen en el tiempo. No me quiero meter mucho en eso porque implicaría un desarrollo, pero sería ese no tiempo Dios. Entonces, Dios también es la justicia cósmica porque puedo entender, esto pasa porque Dios quiso, ¿no? Porque Dios lo quiere así. Con esto lo que quiero decir traducido es, no tengo ni idea por qué Dios hizo que muriera este niño pequeño, no tengo ni idea por qué hizo que este sea un genio y este un tonto, no lo sé. Por lo tanto, imagino desde mi sal que debe haber algún tipo de equilibrio, alguna razón de las cosas, ¿no? Desde mi sal, ¿no? Es decir, desde la sal uno tiende a creer o a pensar que aquello que no es sal, ¿no? Que es volátil, es sólido, y no lo es. Pero bueno, de la misma manera que uno dice ella, él, el amado, la amada, la justicia de Dios, son atribuciones que se le dan para que podamos hacerlo sal, para que podamos hablar de ello, para que podamos integrarlo a la vida salina cotidiana. También lo podemos ver como el demonio, cuando vemos las cosas que no nos gustan que ocurran, decimos que fue el demonio, ¿no? El demonio metió la cola, ¿no? Cuando tengo un pensamiento, ¿no? Me aparece, empieza por al principio borroso, azufre, y después se hace sal, y aparece, ¿de dónde viene? Bueno, viene, o sea, su génesis es lo incognoscible,
es decir, el mercurio, de ahí viene. Entonces, ese pensamiento, si es magnífico, digo, es un pensamiento divino. Ahora, si es un pensamiento, no sé, lascivo, y yo no quiero ser lascivo, es el demonio que metió la cola. Es decir, lo personifico, lo hago sal. Y así también puedo crear dioses, puedo crear muchos. Los avatares de Vishnu, los 10 avatares, puedo crear un libro sagrado entero. Entonces, hablar con Dios, con ese Dios que se crea, de nuevo es un recordar. Acuérdese, reencordar, volver a conectarse con ese estado. Eso es hablar con Dios. Es la oración como apaciguamiento del pensamiento también, no solamente como reencordar, sino como apaciguar, y por lo tanto la mente se vuelve azufrosa y finalmente se vuelve mercurial. Por eso es que no podemos negar a Dios. A estas alturas de esta explicación ya sabemos que Dios es un hecho, pero no un hecho porque sería sal, es justamente una intuición que tenemos y que es un estado que se manifiesta, ¿no?, en algunas ocasiones, cuando disminuye el pensar. Eso es mercurio. Entonces, si queremos podemos llamarle al Dios mercurial incognoscible el Padre, como decía Jesús en el cristianismo, el Uno, como decía Platón, o el mercurio, como dice la alquimia. También podemos llamar a lo borroso el hijo, ¿no?, el nous, el azufre, esa capacidad que tiene nuestra mente de abstraer, ¿no?, de salirse de la sal, de ir más allá, de mirar tras bambalinas, de empezar a disolver diferencias y decir, bueno, esto no es ni tan ni muy. Y luego podríamos llamar Espíritu Santo al alma, a lo que se concreta, a lo que se hace carne, ¿no?, a lo que baja aquí. Bueno, eso es la sal de la alquimia, el alma. Diría Platón, el anima mundi, el alma del mundo, ¿no?, las cosas cotidianas. Entonces vemos que hay muchas vías hacia ese Dios, hacia ese estado. Las drogas son una forma, porque apaciguan el pensar. Ya dijimos, por acelerarlo tanto que se agolpe, como pasaría con un estimulante, o que se disminuya tanto como un narcótico o un opiáceo que se estanque, o que se potencie de todas formas como los alucinógenos y se pierda el sentido por eso de identidad, porque justamente se disgrega en infinidad de imágenes. El orgasmo, el peligro, como un momento donde no se piensa, por eso está el placer del dolor, que me peguen es una manera, ¿no?, que me den con un látigo, que me asfixien en el marco del BDSM, por ejemplo, el bondage que le llaman, el sadomasoquismo. Bueno, en ese marco yo voy disfrutando del dolor porque son cosas que no me las espero, son repentinas, son fuertes, son intensas, y cuando me acostumbro quiero más, obviamente, cosa que dijimos no pasa con el orgasmo. El agotamiento es otra forma, es un momento donde uno no piensa. ¿Cuánta gente le agrada estar agotado? ¿Por qué? Porque cuando uno está agotado, uno no está más ahí, y es el placer de no estar. El enamoramiento, la meditación, el miedo. ¿Por qué usted ve una película de terror? Porque sabe que cuando al personaje lo están persiguiendo y usted le da ese miedo a que lo maten o miedo a que lo agarren, usted no está. Entonces, si todos estos procesos, las drogas, el orgasmo, el peligro, el agotamiento, el enamoramiento, la meditación, el miedo, se viven con nous, con abstracción, con capacidad de analizar lo que está pasando, pero de una manera muy relajada y no hacer tanta sal, entonces usted se acerca a Dios. Si no le agrega el nous, usted hace alma. Es decir, usted usa drogas, vale, tiene un viaje con las drogas, tiene el placer de no estar y después vuelve otra vez a la sal. Con el peligro lo mismo, usted se tira de un avión con un paracaídas y por ese rato usted no está, ahí está en contacto total con el mercurio, con Dios, pero luego usted baja a la tierra, cuenta la historia, se siente feliz, usted hizo sal. Le faltó algo intermedio, le faltó el nous, le faltó la capacidad de reinterpretar esta historia, lo que le está pasando, y buscar conscientemente a ese, y tener ese juego de me fundo en Dios y no me fundo, y me entrego pero no me entrego, y voy y vuelvo.
Pero no es lo mismo ir y volver desde la sal que ir y volver desde el nous, ¿no? Dice la Biblia, solo el Hijo conoce, no, que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Es decir, nadie puede llegar al Mercurio realmente si no es a través del nous. Entonces ahí tenemos esa trinidad. El Mercurio, el Padre, sería como la no mente, ¿no? La mente detenida, que ocurre en todos esos momentos y muchos otros que citamos recién. Luego tenemos el intelecto, que no es ser muy culto, ser un intelectual. Intelecto significa inteleger, leer entre líneas. Entonces cuando usted lee entre líneas de lo que está pasando, usted está inteligiendo, por lo tanto usted es capaz de tener ideas. Una idea es, por ejemplo, decir, ¿sabe lo que se me ocurrió? Es un plan, es una idea que tengo, ¿viste? Un proyecto. Se me ocurrió que podríamos, ahí lo que está usted haciendo es crear un algo que no es concreto, porque es solo una idea, que se va a concretar más adelante. Entonces ese logos, esa idea, ese buddhi, como dirían los hindúes, es el intelecto. Hay gente que no tiene ideas, que solamente habla de cosas concretas. Hago esto, hago aquello. Dejo de hacer esto, empiezo a hacer aquello. No hay un pensar, por qué hacemos lo que hacemos, por qué me pasó la última vez, qué quiero en la vida. Eso es ya más intelectual. Y luego está la mente común, la mente que ama, que odia, que quiere, que desprecia. Eso es manas, la mente. Son las obras, son las cosas concretas. Los tibetanos le llaman el bardo de la clara luz al Mercurio, ¿no? a Dios, que dicen que es como un fogonazo donde uno no tiene conciencia de acá estoy haciendo esto. No hay nada ahí. Es un momento de vacío total, como de nirvana. Luego está el bardo de la dharmata, que es el bardo de las reflexiones de los arquetipos, ¿no? Eso es más azufroso, que es, podríamos decir, como Jung cuando habla del inconsciente colectivo o los arquetipos platónicos, es decir, yo puedo entender lo que es esta madre o aquella madre, puedo entender lo que es este guerrero o aquel guerrero y ver las diferencias. Pero, ¿qué es un guerrero? Bueno, cuando pienso en un guerrero tengo que pensar en el arquetipo de guerrero, es decir, una imagen que resuma todo lo que es un guerrero. Valiente, poderoso, luchador, hábil, noble, qué sé yo, una serie de cosas así, ¿no? Audaz. Bueno, todo eso es lo que conforma el arquetipo de guerrero. Cuando yo, que soy un guerrero determinado, por ejemplo, vivo como yo nada más, como Sal, en lo que sería el bardo del devenir en el budismo tibetano, siempre soy yo haciendo mis cosas y muy mediocre, porque son mis cosas las de Pablo. Pero imagínense que yo tengo un enchufe que está conectado a mí y yo lo enchufo a un arquetipo más grande, al arquetipo de guerrero. Entonces la siguiente vez que voy a la batalla, ya no soy Pablo el guerrero que tiene miedo a esto o al otro. Ahora me conecté con el arquetipo de guerrero, que es, supóngase, no sé, en el cristianismo San Jorge, póngale. Bueno, a partir de ese momento, que es como cuando uno dice, soy un templario, soy un, ¿no? Es decir, se une a algo más grande, soy de este equipo de fútbol. Usted se trasciende. ¿Por qué va a la cancha de fútbol y le encanta victoriar a su equipo y hacer la ola? Porque usted sale de ser Juan Pérez y pasa a ser la totalidad. Eso es, o sea, el equipo, el espíritu del equipo, el egregor. Bueno, eso es el bardo de la dharmata. Es el mundo de las reflexiones, el mundo del azufre. Y luego está el mundo de las acciones concretas, el mundo del devenir. Entonces, la oración, dijimos, la oración de rezar, la confesión de los pecados también, es una forma de terapia. Cuando usted confiesa sus pecados, lo que está haciendo es dudando, ¿no? Revisando, reflexionando, o sea, utilizando el nous, haciendo azufre, volatilizando la sal. Usted tiene un pecado, por ejemplo, sí, me masturbé la semana pasada. Y cuando usted lo cuenta, diciendo que se arrepiente y una serie de cosas, y le dan la absolución, usted se queda tranquilo de que esa sal, llamada pecado de masturbación, se convierte en azufre. Es decir, se convierte a través del perdón en una posibilidad
de que la siguiente vez usted haga otra cosa, por ejemplo, ¿no? Aunque haga la misma, da igual. Entonces, la terapia, la confesión, terapia psicológica, la meditación reflexiva, son todas formas de purgar el alma. ¿Qué es purgar el alma? Destilar el nous. ¿Qué es destilar el nous? Volatilizar la sal. Si usted tiene, no sé, cometió un acto dañino para otro y usted lo tiene ahí atragantado, usted está tragando su sal y salándose y secándose día a día. Pero un día va y le cuenta a un amigo, una amiga le dice, mira, tengo algo que contarte, ¿sabés lo que hice? Bueno, mira, la otra vez cuando estaba con... Y usted le cuenta, y cuando le cuenta, todo se relativiza porque el otro o la otra le da una mirada distinta, es decir, volatiliza su sal y le dice el otro, no, pero Pedro, no te preocupes, eso que hiciste, ¿sabes qué? Vos lo hiciste de corazón, te salió mal, bueno, salió mal, hay cosas que salen mal, no pasa nada, la vida sigue, Pedro, hasta luego. Es decir, esa otra persona le acaba de volatilizar la sal, le purgó el alma. Entonces, un pecado es sal, ¿no? Es hacer sal. Si usted disuelve los pecados, el que perdona los pecados es Jesús. El que perdona los pecados es el Logos, es el azufre que volatiliza la sal, destila el nous. Entonces, cuando usted disuelve la sal, se convierte en nous. Y cuando usted disuelve finalmente hasta eso, el nous, acuérdense que el nous, la sal es la mente nítida, esto es esto, aquello es aquello. El nous ya es el intelecto, es lo imaginal, son las ideas, todo esto de replantear las cosas, reflexionarlas. Cuando usted va más allá y disuelve el nous, usted llega al uno, llega al Padre, llega a Dios, pero no llega como usted. Es como la muñeca de sal que fue a medir la profundidad del océano y al hacerlo se disolvió. Ese uno, ese mercurio, es la totalidad, es el vacío, es lo inmanifiesto. Entiende usted que ese vacío es el que genera después sus reflexiones y es el que esas reflexiones generan después su sal, ¿no? Luego que usted llegó a ese uno, usted no se queda ahí. Es raro la persona que se quede para siempre y muera, porque moriría físicamente, porque no tiene sal, no tiene cuerpo, no tiene alma. Entonces, ¿qué hace usted? Usted vuelve a coagular, vuelve a generar un nous, después de estar un rato ausente, empieza a empezar a estar presente, los primeros atisbos borrosos, y luego realmente coagula una sal. Y usted dice, ah, qué buena meditación que tuve, ¿eh? Es como que por un momento me fui. Ese es el manifiesto, el mercurio, el Padre, Dios. Y luego, bueno, había momentos que había algunos pensamientos así, pero no podría decir que eran pensamientos, era una cosa muy sutil. Iba y volvía, iba entre el Padre y el Hijo, entre el nous, algunos pensamientos que empezaban a aparecer, y el uno. Pero bueno, después ya los pensamientos se hicieron más concretos y ya como que salí de ese estado y era yo otra vez. Ahí hizo sal, otra vez. Pero bueno, fíjese, usted disolvió la sal, la convirtió en azufre, disolvió el azufre, lo convirtió en mercurio y luego regresó. Convirtió el mercurio en azufre y el azufre en sal. ¿Qué logra con este proceso? Mejorar, refinar. Y es el proceso alquímico. Disuelve y coagula. Solve et coagula. Solve et coagula. Entonces, el yo, el alma, se disuelve en ese vacío, en ese Dios, para después regresar. Y se disuelve gracias, dijimos, al nous, gracias a Jesús, gracias al Hijo, gracias a la segunda hipóstasis, a la segunda persona. Entonces vemos hasta ahora que es irrefutable, ese Dios es una realidad, pero no el Dios del creyente de iglesia o el Dios negado del ateo, eso es simplemente sal. Y la sal, claro que puede enfrentarse a otra sal porque tiene forma, son cristales. Entonces, algunos dicen, bueno, Dios no existe, solo existe la causa y el efecto. ¿Vio esa frase? Dios no existe, solo la causa y el efecto. Es decir, ¿para qué hace falta la hipótesis de Dios? Si podemos explicarlo todo
con causas y efectos. Es decir, esto quiere decir que como no tenemos ni idea por qué en este momento estoy pensando lo que pienso, o qué voy a pensar dentro de un rato, o por qué me agarró una angustia y al rato me agarró una alegría que me envolvió, ¿por qué? No lo sé. Entonces, como no lo sé, hago lo que hago, como expliqué con lo del gato y el jarrón. Me invento una concatenación de eventos que parezca que tenga mucha coherencia. Entonces explico todo lo que existe, no necesitando de ese silencio, ni siquiera de ese azufre, de eso borroso. Simplemente me remito a la sal. Entonces, como la ciencia, empiezo a decir, esto ocurre porque antes ocurrió otra cosa o al mismo tiempo ocurrió tal otra, por lo tanto. Entonces solemos vivir ahí, en la sal. Muy raramente en el mundo de los arquetipos, que es el mundo del azufre, eh, y mucho menos en el mundo, tocar el mundo del padre, solamente cuando dormimos o en el orgasmo o en un peligro eventual que nos ocurra, pero nunca lo buscamos deliberadamente, con cabeza, con nous, ¿no? Entonces podríamos llamar a ese Dios la causa de todas las cosas, porque todos los pensamientos que existen, todos los sonidos que existen, todo lo que vemos, lo que oímos, todo emerge de algún sitio y ese sitio es lo desconocido. Emerge en forma de algo que empieza a hacerse un poquito uniforme, eso es el azufre, y finalmente se vuelve concreto y decimos, este pensamiento, esta idea, esta cosa. Entonces, normalmente el mundo nítido, la sal, es lo único que vemos, porque es lo concreto. El mundo borroso está y no está. La gente que es más sutil, que aprende a mirar eso, el que de repente se mete en el mundo de la psicología o de la teología, bueno, aprende a mirar las causas, ¿no? Aprende a entender los porqués de las cosas tras bambalinas. Eso es borroso, pero todavía es visible, es como el rabillo de su ojo. Ahora lo inmanifiesto no se ve. Sería como si lo nítido, la sal, fuera el estado sólido, el azufre, el estado líquido, es decir, que la cosa se mueve mucho más, y el estado gaseoso correspondería al Padre, al mercurio, algo que en cualquier momento hace un poquito de frío y se licúa, se vuelve líquido, y después hace un poco más de frío y se convierte en un sólido, en la sal otra vez. Entonces ya lo comparamos también con lo consciente, que es la sal, lo subconsciente, que es el azufre, que en la alquimia también le llaman el león verde, mientras que a la sal se le llama en la alquimia el hombre o la mujer mineral, metálicos, ¿no? Muy protegidos por su armadura negra, también mineral, y son gente que normalmente no quieren salir de ello. Por lo tanto, como digo, un día son Richard Dawkins, el príncipe de los científicos, o Stephen Hawking, y otro día son el pastor Jimmy Swaggart, ¿no? Y van rotando, porque en realidad la sal un día cuaja así, un día cuaja así, da igual. Mientras que aquel que se anima con el león verde, que se anima a preguntarse por las esencias, las causas, qué habrá más allá, ¿no? Por las metafísicas, es el que hace azufre. Y el azufre disuelve la sal. Y eso obviamente es fuerte, no es cualquier cosa. Y eso lleva a querer ir más allá todavía, como dice el mantra budista, Gate, Gate, Parasam Gate, Bodhi Swaha. Más allá, mucho más allá, supremamente más allá, la liberación, Swaha, el soltar. Entonces, ese Swaha es el Padre. Ese Gate es el Gate, esa es la sal, la común, más allá, dentro de las cosas comunes. Pero el otro, cuando dice muy más allá, supremamente más allá, ya se refiere al azufre que quiere dar un salto, al hijo que lleva al Padre, ¿no? Al Cristo que tiene que despertar o no, y eso lleva al mundo inmanifiesto que corresponde justamente a eso trascendente. Entonces, el proceso de la alquimia, el proceso del solver coagula, es el despertar del azufre. Eso es lo que busca la alquimia, despertar el azufre para que se forme el revis blanco y luego el revis rojo, que sería un tema largo de explicar ahora. Pero decimos entonces que Dios representa lo que tenemos a nuestras espaldas,
lo que no vemos, a todo nivel, me refiero a las espaldas, lo no recordado, cuando usted no se acuerda de algunas cosas, vio que otras las tiene borrosas, son el azufre, y otras las tiene concretas, son la sal. Lo inconsciente, lo oculto o el sueño profundo. Si yo niego a Dios, a este Dios del que estoy hablando, sería un tonto. Yo no puedo negar el sueño profundo, no puedo negar que la mente se apaga o baja tanto su velocidad que prácticamente no está en sueño profundo. No puedo negar que hay cosas ocultas, que no las veo. De hecho, si hay algo debajo de esta mesa no lo estoy viendo, está oculto. No puedo negar que hay cosas inconscientes, de las cuales yo no soy consciente, porque mi conciencia tiene límites. No puedo negar que hay cosas no recordadas, no puedo negar que hay cosas a mis espaldas, ¿no? Entonces, vemos así que siempre hay algo, como dijimos antes, para notar que las cosas se mueven, que existen básicamente, yo tengo que contrastarlas con otra cosa. ¿Cómo sé que estoy mirando, no sé, un árbol? Bueno, porque detrás del árbol hay otra cosa, entonces yo veo la figura del árbol recortada y digo es un árbol. Entonces, yo puedo mirar una manzana y me doy cuenta que está ahí porque se recorta contra un árbol, ¿no? Un árbol que la contiene. Luego veo el árbol y me doy cuenta que es un árbol porque lo veo recortado contra una otra cosa más grande que es la montaña que tengo de fondo. Y luego me doy cuenta que eso es una montaña porque la veo recortada contra el cielo donde están las nubes y el sol. Pero si yo me pregunto, las nubes, el cielo y el sol, que es lo más grande, la sal más grande que pueda crear en tamaño, ¿contra qué se recorta? Bueno, se recorta contra la conciencia. Es decir, ese cielo usted lo ve porque usted lo está contrastando con algo que no es. Es decir, yo veo algo porque sé que hay otras cosas que no veo. Entonces puedo saber que estoy viendo algo porque conozco otras cosas o no conozco otras cosas que son no algo. Quizás es medio enrevesado esto, pero eso es lo que lleva a pensar cuando uno hace el procedimiento del azufre, ¿no? Volatilizar la sal, preguntarse las cosas, cuestionárselas, poner en duda, volver borroso, usted empieza a darse cuenta que detrás de hay más, metafísica, más allá de lo físico. Entonces usted descubre finalmente que hay un algo, que usted lo llama conciencia, Dios, el Padre, el Mercurio, lo desconocido, lo inmanifiesto, lo que usted quiera, que usted no conoce, no conoce y no va a conocer nunca, porque no lo puede ni concebir siquiera, no lo puede imaginar, pero sabe que está, porque usted está viendo que detrás de toda cosa hay un inmanifiesto, por lo tanto hay un gran inmanifiesto detrás de todas las otras cosas. Es una cuestión de analogía. O simplemente de intuición, si usted quiere. Usted intuye que hay cosas que usted desconoce, ¿no? En lo pequeño, mucho más evidente, en lo grande lo puede intuir por su propia existencia. Por ejemplo, la muerte. La muerte es un desaparecer completo. Usted sabe que existe la muerte. ¿Cómo sabe? Si nunca le pasó. Bueno, sabe porque lo ven los demás, sabe porque ve que todas las cosas tienen finales, entonces usted sabe que a usted le va a tocar. Porque alguien podría decir, haciendo sal y siendo muy concreto, ¿y cómo sabes que te va a tocar a vos? ¿Y si vos no morís? ¿Cómo que me voy a morir? No sé, porque si se muere toda la gente no quiere decir que vos te mueras, quizá tu caso es distinto. Sí, pero escúchame, no hay que ser tonto. Si nosotros vamos haciendo como una estadística, a mí también me tiene que tocar, es un hecho científico. Bueno, sí, en ese sentido tenés razón. Entonces, uno tiende a sacar estas analogías, estas conclusiones, y a intuir que existe un desaparecer, ya que uno en la pequeña muerte del dormir uno desaparece, en la gran muerte del morir uno desaparecerá por completo y será el placer supremo. El placer supremo, pero no, recuerde, no en el momento, porque estar con Dios no es en sí mismo un placer porque es un desaparecer. Usted no puede disfrutar de algo donde no está. Usted necesita estar como un contraste. Entonces, para que usted disfrute, usted tiene que salir de ese estado y decir, qué agradable fue, ¿no? Ya sea como azufre o ya como sal. Qué agradable fue. ¿Cuándo ocurre eso con la muerte? Bueno, cuando usted vuelve a aparecer, lo que le llaman la reencarnación.
que no quiere decir que reaparezca fulano de tal, quiere decir que la vida vuelve, y la vida vuelve a tener esa sensación de ¿quién soy? ¿No? Qué contraste entre lo que vivencio y cosas que no vivencio, y vuelve a aparecer todo el asunto. Entonces, el Dios euclidiano o cartesiano, ¿se acuerda de Descartes? No es más que sal. Entonces, postular un Dios que tiene nombre, apellido, barba blanca o bata y está en el cielo y no sé qué, es postular un Dios que va a ser rechazado por los que creen en algo diferente, ya sea otra religión o son ateos y dicen eso de creer en un Señor en el cielo es tonto, es de niños, qué gente estúpida creyendo esas cosas. Una cosa es tan sal como la otra, así que no salen del mismo círculo vicioso. Si uno quiere salir de ello, tiene que entrar en el mundo del azufre o en el mundo del mercurio, que es acercarse a esos momentos de la vida con nous, con conciencia, con entendimiento de lo que está pasando, con una interpretación de lo que ocurre, una interpretación relajada, azufrosa, no salina, porque si no lo único que está haciendo es volverse un erudito, de lo que está ocurriendo, para que así usted pueda en cada regreso traer algo, o cambiar algo, o refinar algo. Visita interior a terre, rectificando invenies ocultum lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificando, o sea, refinando, encontrarás la piedra filosofal. Entonces, yo creo que mofarse de la Biblia por sus figuras, estas, Moisés, de Jesús multiplicando los panes, o reviviendo a Lázaro, es como mofarse de Blancanieves, por ejemplo, porque sus personajes o los hechos que están presentes resultan graciosos o exagerados, como que haya enanos, qué sé yo, o una, no sé, mariposa que hable en Alicia en el País de las Maravillas, y uno decir, eso de Alicia en el País de las Maravillas, qué gente estúpida, ¿cómo van a creer que una oruga va a fumar? Qué tontos que son. Esa persona, la que afirma esto, con el perdón de Silvando Silva, no pasa nada, eh, es una persona salina. ¿Cómo va a tener, es decir, tiene el poco vuelo intelectual como para creer que una oruga que fuma es una falsedad estúpida y no es digna de ver, y no puede entender que es una representación, una alegoría, un algo que representa otra cosa, aunque no se vea en la naturaleza? Entonces, la capacidad de abstracción, de alegoría, de interpretación, es lo que nos da ese vuelo azufroso y nos permite reírnos de nosotros mismos, de hecho, ¿no? Es el Hijo, el Cristo, y cristificarnos y llegar al mercurio para volver a cristificarnos y volver a aparecer como sal otra vez. Pero olvidar que es una alegoría y tomarlo como una realidad y creer que si dice esto la Biblia es porque esto va a pasar y el Corán dice otra cosa distinta, son luchas de sal. Y las luchas de sal siempre son saladas, siempre lastiman, siempre tienen aristas muy duras. En cambio el azufre volatiliza las cosas, disuelve, como se dice, las diferencias, ¿no? Disuelve las diferencias. Si usted tiene su sal y yo tengo mi sal, pero la metemos en agua y revolvemos, se disuelven todas esas diferencias. Y el mercurio es ese Dios o Espíritu Santo, esa trascendencia, ¿no? Donde no hay nombres, donde todo es paz. Entonces, bueno, fíjese, hemos hecho un recorrido largo, explicando, mostrando que Dios es una realidad cotidiana para todos nosotros. Es lo más buscado que existe en nuestra vida, es lo que todos deseamos, ya sea que lo llamemos Dios, el uno, el bien, la paz, el amor, la tranquilidad, el nombre que uno le quiera dar. Y todo se basa en que si vivo haciendo sal y nada más, me pelearé con todo el mundo porque tendré puntos de vista muy rígidos. Si me animo a hacer un poco de azufre, voy a disolver esas sales y voy a poder elevarme en las alturas primero del pensamiento y luego cada vez más en esas meditaciones cada vez más sutiles, hasta que se disuelve ese pensar y
solo queda el estado de silencio. Y ese estado de silencio es el mercurio. Eso es Dios. Y no hay nadie en este planeta que no desee eso. No hay nadie en este planeta que no desee, aún el acérrimo creador de sal, que tiene minas de sal y las cuida y todos los días saca más sal para tener decorada su casa llena de sal y sus parientes de sal, como Lot y su esposa, como la esposa de Lot básicamente. Bueno, aún esa persona añora el momento donde la sal se disuelva, aunque sea por un rato. Y si no puede, tiene que tomar un sedante por las noches para poder disolver finalmente esa sal y descansar. Entonces, el azufre es necesario, porque volatiliza esa sal, disuelve las diferencias y nos lleva a lo que Don Juan llamaba el nahual. El nahual es, él decía, hay tres cosas, decía Don Juan: lo conocido, lo desconocido y lo que no se puede conocer, decía él. Entonces, lo conocido es la sal. Entonces, es la isla del tonal, le llamaba él. Todo lo que usted pueda nombrar es la sal. Entonces, si yo nombro un equipo de fútbol, usted nombra al contrario, nos peleamos. Eso es sal. Luego viene lo desconocido, es decir, lo que no nos habíamos puesto a pensar, como por ejemplo que los dos equipos de fútbol en realidad son nombres que les ponemos, depositamos emociones en ellos, pero en realidad yo no nací con el equipo de fútbol, me hice después al equipo, por lo tanto no es tanto parte mía, y lo empiezo a pensar, eso se la sufre. Y ahí ya nos hacemos amigos, nos damos cuenta de que todos somos iguales, dos hinchas de fútbol, la única diferencia es el color de una camiseta. Eso se la sufre, eso es el Cristo, el que viene justamente a redimir los pecados, el que viene a disolver las sales. Y finalmente, pero tenga en cuenta otra cosa, viene a poner padre contra hijo y padre y hermano contra hermano, ¿se acuerda todo eso? Porque claro, cuando usted empieza a pensar así, a plantear estas cosas desde lo abstracto, desde lo grande, a entender que no era su vecino el que le hacía la vida imposible, sino que era usted, en realidad, que le da bronca a su vecino porque su vecino, no sé, progresó más que usted económicamente, lo que fuera, usted le da bronca y por eso lo odia. No era que el vecino era un maldito, era que usted era un alguien que tenía cierta sensibilidad en esa dirección, es decir, aprendió el tema de la proyección de la sombra, ¿no? Es decir, usted se conectó con el azufre, disolvió la sal, ya usted no cree que la ruina de su vida es su vecino, no, ahora usted se da cuenta que depende más de usted, usted hizo azufre y disolvió la sal. Y finalmente, quizá usted pueda darse cuenta que su vecino, usted, los equipos de fútbol, todo comparten algo en común, que es el deseo básico. ¿Y cuál es ese deseo? Es el deseo de placer. ¿Y cuál es ese placer supremo, el bien supremo, el uno, el que aporta toda la paz y todo eso? Dios. Pero no el Dios con barba y bata blanca, es el silencio, la ausencia, es el momento donde su equipo mete el gol y usted desaparece. Ni siquiera usted es el equipo como cuando usted hace la ola, el club de fútbol, cuando usted hace la ola que se siente parte de... No, en el gol es como un orgasmo, en el gol por unos segundos no hay nada, ni equipo de fútbol ni nada, hay una especie de desaparecer, hay Dios. Solo que el que lo canta en una cancha obviamente no va a tener azufre, por lo tanto no va a poder procesar esto. Y de ahí vuelve a la sal de cabeza, es decir, vuelve a mi equipo metió un gol y ganamos, somos los mejores, sal. Pero no hubo un Cristo de por medio, falta el Hijo. Vamos a escuchar una canción y ya cuando regresemos nos vamos a ir despidiendo y vamos a poner, a ver qué le digo, vento. No, viento, porque vento es otra cosa. Ahí estamos. Cuando regresemos ya nos vamos despidiendo de este programa que se titula La espada de Damocles, pero bueno, hoy hablamos de Dios existe y te lo demuestro.